Hola Daniel, buenas tardes. Gracias por permitirme ser parte de tu programa. Estos días estuvimos recibiendo publicaciones y comentarios que hacen referencia al desarrollo de la actividad económica de nuestro país. Y en estos meses le prestamos especial atención a esta situación porque nos da un panorama que nos permite juzgar cómo vamos y si el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene razón de ser y tiene un futuro que nos indique que vamos en el sentido que todos deseamos. En el caso de Orlando Ferreres y Asociados, es una consultora muy prestigiosa en nuestro país que acostumbra a publicar un índice que se llama Índice General de Actividad, lo publica desde hace muchos años. Tiene la particularidad, y por ende es muy respetado, de que está compuesto por 122 series estadísticas. Es un estudio muy solvente, probado ya desde hace mucho tiempo, y que, como te comentaba, es muy utilizado y muy respetado por todos los actores de la economía. Otra particularidad que tiene es la agilidad con la que se publica, es decir, por ejemplo, ahora en julio se publicó con respecto al mes de junio. El Index publica también otro índice similar, pero tiene como un mes de retraso, es decir, también hace pocos días publicó el que es correspondiente al mes de mayo. Ferreres, como te decía, publicó ya el que tiene que ver con lo que pasó en junio. También con esta particularidad, muchos lo utilizan como una referencia para saber cómo va a dar el índice al mes siguiente. De ahí su importancia y el respeto que se le tiene. En este último informe que se presentó ahora en julio, y como decíamos, habla de la actividad económica del mes de junio, indica que la actividad cayó un 3% con respecto al mismo mes del año pasado, es decir, cayó un 3% con respecto a junio del 2023, la actividad general, el promedio, y que creció un 0,6% con respecto a mayo de este año. Más allá de la caída que se refleja con respecto a igual mes del año pasado, es importante tener en cuenta el crecimiento de este 0,6% que tuvo junio con respecto a mayo de este año, porque eso empieza a mostrar un equilibrio, una pequeña tendencia de que se dejó de caer con respecto a los meses sucesivos y lo que indicaría que bueno, si uno deja de caer, se estabiliza o empieza a subir inmediatamente. También agrega que junio del 2024 tiene un 2% de crecimiento con respecto a marzo del 24. O sea, el crecimiento de junio en la actividad económica fue un 2% superior al que tuvimos en marzo 24. Al punto que Ferrer lo destaca como el piso a marzo del 2024 con respecto a la caída motivada por el ajuste. Y también agrega que este segundo trimestre que estamos viviendo en el año 2024, o sea, el que tiene los meses, incluidos los meses de abril, mayo y junio, muestra un crecimiento en la actividad económica del 0,7% con respecto al primer trimestre. Todo esto lo destaca como abonando la idea de lo que ya dijimos en otras columnas anteriores, que distintos índices y distintos números estaban mostrando como que los peores meses que iban a afectar a la economía, el ajuste, son los que estuvimos atravesando y estaríamos ya en una estabilización o en algunos casos mostrando números positivos. Con respecto a este estudio de Ferrer del mes de junio, adjudica a la actividad agrícola la principal tracción con respecto a los números. Recordemos que es un promedio y los números positivos más destacables que hacen que el promedio
tiende hacia arriba correspondieron a la actividad agrícola, aunque el comercio, la industria y la construcción mantienen altos porcentajes de caídas con respecto al año pasado. Construcción, también llama la atención, es el peor de los números de caída de junio, con un decrecimiento del 17,2% de caída. Pero también destaca Ferrer que este es el tercer mes consecutivo de caída en esa contracción, es decir, este 17,2% negativo que vemos en construcción viene menguando esa caída en los últimos 3 meses también como señal de desaceleración de la caída. Lo que parecería indicar que también el piso de caída de la construcción ocurrió en marzo o abril de este año y estaría revirtiendo su tendencia. También es importante, viendo estos números, tener presente y conociendo cómo es la actividad de nuestro país, que la actividad agrícola, el apogeo durante el año normalmente ocurre en estos meses, mayo, junio y algo de julio. Por ende, que la actividad agrícola sea la tracción del crecimiento en la actividad económica del país, también está llegando a su techo o ya llegó a su techo. Es de esperar que los próximos meses no ayude tanto la actividad económica para mejorar estos números. Del mismo modo, así como la actividad agrícola dejará de crecer a ese ritmo, las otras actividades que están saliendo del pozo serán las que compensen el crecimiento o la estabilidad de estos números. También la consultora Ferrer nos hace saber que la actividad económica tuvo una contracción en cuanto a todo el semestre, es decir, del 1 de enero al 30 de junio del 2024 de este año, tuvo una contracción en la actividad del 5%, siendo el máximo esperado de acuerdo a lo que anteriormente estuvimos comentando, con respecto a que estábamos llegando a una estabilización y en algunos casos al leve repunte de actividad. Por lo que se prevé que ya se tocó el piso y en el segundo semestre se encaminaría hacia una recuperación. Este número del 5% en el primer semestre indicaría que si el segundo semestre va a ser mejor, la caída en el segundo semestre no va a ser superior al 5%, por tanto el promedio anual de la caída va a rondar ese 5% con respecto a todo el año 2023. Y aquí me parece que hay que hacer una salvedad muy importante, porque siempre recordemos que estamos comparando el año 2024 con el año 2023 y hay puntos que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Sí me interesa destacar que este 5% de caída que daría el promedio anual del 2024, sería importante compararlo con qué caída tuvimos en crisis que todavía tenemos registro en la memoria por lo grave y fuerte que fueron. Por ejemplo, la crisis del 2001 implicó una caída del 13,8% de la actividad. Y en el auge de la pandemia, la actividad económica se desplomó un 25,3%. Nosotros estamos hablando que el enorme ajuste que estuvo haciendo Milei con respecto al gobierno, la situación, cómo la recibió en cuanto a lo monetario y lo fiscal, ese tremendo ajuste que todos comentamos, va a ser cercano, va a rondar el 5%, o sea, no va a tener ninguna relación con otros momentos mucho más inquietantes en cuanto a lo que fue la crisis, pero que no partieron del mismo nivel de desastre que fue con el que parte Milei en su gobierno. Como dije hace un rato, el INDEC publica un índice similar, pero con el mes de retraso, o sea, refiriéndose al mes de mayo. El último, que correspondió al mes de mayo, indicó un crecimiento en la actividad económica del 2,3% correspondiente a mayo del 24 con mayo del 23, y un incremento del 1,3%
de ese mes de mayo del 24 con respecto a su mes anterior, abril del 24. Es decir, muestra señales de crecimiento tanto comparando a mayo del año pasado como también así con abril de este año. Todas buenas señales. Abonando la idea de, como ya dijimos, los meses de marzo, abril, mayo fueron los que representaron el fondo del pozo. Si Ferrer está publicando buenos números en junio, es de esperar que el INDEC también, cuando vaya a hacer conocer los índices de junio, que va a ser cerca del 20-22 de agosto, también va a dar números que van a ser alentadores. Les decía que hay que tener mucho cuidado y tener siempre muy presente estas comparaciones con respecto a los años 24 con el año 23, porque el año 2023 es un año absolutamente anormal para poder compararlo con el 2024. Nosotros no debemos olvidar que fue el 2023 el auge del populismo de Fernández, Massa y Kirchner. En ese año se emitieron, el año pasado, 31 billones de pesos fueron librados al mercado. De esos 31 billones de pesos, 5 billones de pesos fueron directamente al circulante, lo que disparó la inflación. ¿Y por qué digo que es importante tener en cuenta eso? Porque esa actividad económica que comparamos del año 2023 estuvo solventada, impulsada en un crecimiento feroz, dado a que la gente y las empresas se hacían con estos billetes recién impresos, se daba cuenta de que no era normal, de que algo raro pasaba, de que esto no iba a terminar bien, e inmediatamente destinaba esa plata al consumo, a comprar cosas, a estoquearse, a consumir, a viajar, a gastarla la plata, porque sabía que prontamente iba a ir perdiendo su valor con motivo de la inflación causada por esa emisión. Entonces, esa actividad económica que se vivió en el 2023 y que hoy la queremos comparar con el 2024, tengamos en cuenta que está absolutamente inflada. Si no hubiese ocurrido esa emisión de dinero, los números, si así con toda esa emisión da un 5% de caída el 2024, sin esa abultada emisión en medio de la campaña electoral, sin duda que los números hubiesen sido no tan altos de caída. Lo que demuestra, y esta es la principal muestra de lo que significa tener un año de populismo y un año de prudencia. O sea, el 2024, con todo el ajuste que implicó, con la no emisión de dinero, con la equiparación de valores en los servicios y en los productos y en los sueldos, así todo, la caída no es tan significativa con respecto a otras crisis. Es decir, hacer las cosas bien, hacer el sacrificio que corresponde, obrar con responsabilidad, hacerlo con prudencia, con convicción, es bueno, hace bien, nos sirve a todos, duele, pero tiene una razón de ser que es llevarnos a una estabilidad. Así que si los números siguen ayudando a que los argentinos comprendamos que hay que premiar la buena administración, hay que acompañar el esfuerzo, va a ser el rumbo y el camino que sin duda necesitamos para poder salir en definitiva de la decadencia de la que venimos. Buen fin de semana, te mando un gran abrazo, Daniel.